Hola, amigas y amigos, compañeros y compañeras antorchistas, muy buenas tardes para todos ustedes. Pocos días antes de su tercer informe constitucional al pueblo de México, en la conferencia matutina que celebró en Chiapas, el presidente López Obrador dijo lo que copio a continuación de un reciente artículo del doctor Brasil Acosta Peña. Cuando yo hablo de corrupción es porque tengo pruebas. Imagínense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina. Era rehén la Secretaría de Agricultura, como otras dependencias. La cita continúa, pero para mi propósito basta con esto. Quien quiera que lea esta acusación del presidente se dará cuenta sin mucho esfuerzo de su inconsistencia y de su carácter contradictorio, una primera prueba de su falsedad. Inicia con una afirmación no probada ni demandada por su público que él suelta sin más con el propósito de obnubilar el juicio crítico de sus oyentes, cercanos y remotos, cerrándoles así el camino a cualquier intento de duda sobre sus palabras. Por eso les asegura sin pestañear que cuando él habla de corrupción es porque tiene las pruebas en la mano. Sin embargo, tras formular su acusación, no ofrece una sola de esas pruebas que dice tener para respaldarla. Es inevitable preguntarse ¿por qué? ¿Por qué si le sobran elementos probatorios no se detiene a presentar ni uno solo de ellos? La omisión se vuelve todavía más incomprensible si se tiene en cuenta que a un paso de él, formando parte del coro de sus acompañantes, se hallaba el doctor Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura, la persona más indicada para presentar hechos y cifras irrefutables para respaldar las palabras del presidente. ¿Por qué su jefe no lo llamó a la tribuna para atestiguar que su dependencia ha sido rehén de Antorcha Campesina y para aportar las cifras exactas, el monto preciso de los ríos de dinero que su dependencia ha entregado, con violencia o sin ella, a los corruptos vividores de Antorcha Campesina? En vez de eso, el presidente prefirió, como lo prueba la cita transcrita antes, apelar a la imaginación de sus oyentes. Imagínense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que la demostración de certeza y la magnitud del fraude que él denuncia quedan a merced de la imaginación de sus oyentes, cada uno de los cuales con toda seguridad se imaginó cosas y cantidades diferentes. ¿Cuál es la verdadera? ¿Todas al mismo tiempo? ¿O lo dejamos mejor a la suerte mediante algún tipo de sorteo entre los participantes? Son estas las pruebas que dice tener el presidente cada vez que afirma, acusa o sentencia a quien sea y sobre lo que sea. Pocos días después de este notable ejercicio de rigor lógico, como ya dije, el presidente leyó en Palacio Nacional un mensaje de 55 minutos sobre su tercer informe de gobierno recién entregado por escrito a la Cámara de Diputados. Acerca de cómo la opinión pública recibió ese mensaje y qué evaluación hace de él, prefiero ceder la voz a los profesionales y a los reporteros especializados en el tema. Quiero evitar en lo posible que se piense que lo que aquí digo es simple defensa a ultranza de las corruptelas de Antorcha Campesina o un arrebato visceral provocado por la acusación del presidente. Hecha esta aclaración, paso adelante.
Tras el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Estrada, director general de la consultora SPIN, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que dicho informe contiene 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. Renglones adelante, dice: de igual manera, señala que la mitad de lo que afirmó en su discurso se trata de promesas o cosas que no han pasado, especialmente en el tema de las vacunas contra el COVID-19. De la mayoría de temas que retomó en su tercer informe de gobierno, habla de cifras no comprobables, sin referencia ni sustento. Habla de lo que puede suceder y no ha sucedido, señala Luis Estrada, El Universal, 1 de septiembre. En un segundo apartado, la misma nota ofrece cifras globales que resultan muy reveladoras. Anteriormente, la misma consultora SPIN informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho 61.079 afirmaciones que resultaron no verdaderas. El Universal comparó esta cifra con un recuento similar del Washington Post sobre las mentiras de Donald Trump y encontró que AMLO lleva el doble de afirmaciones falsas que el expresidente estadounidense en todo su mandato, a quien se le contabilizaron 30.579. No es poca cosa, digo yo. Felipe Garzón y Leticia Hernández informan que analistas económicos cuestionaron el uso de los récords que presumió ayer el presidente López Obrador en su mensaje del tercer informe de gobierno, porque, paréntesis es mío, no reflejan la realidad de la economía del país, cuyo Producto Interno Bruto al cierre del presente año aún está por debajo del nivel de 2018. Mientras que los niveles de bienestar y desempleo han empeorado. El Financiero, 2 de septiembre. Los récords presumidos por el presidente, según la misma nota, son en los niveles récord de la inversión extranjera directa, en el incremento al salario mínimo, en la no devaluación del peso, en el no incremento de la deuda, en el índice de la Bolsa de Valores y en las reservas del Banco de México. Sobre este asunto, copio la opinión de Enrique Quintana, economista y director de El Financiero, por parecerme equilibrada y objetiva. Según él, son 7 indicadores en los que dice el presidente, aclaro yo, haber marcado récords históricos en la primera mitad de su sexenio. Y asegura que en 4 de ellos, así es. Se trata del nivel de remesas, el crecimiento de los salarios mínimos reales, la estabilidad cambiaria y el nivel de las reservas internacionales. En 3 está equivocado: el flujo de la inversión extranjera directa, el nivel de la deuda pública y el avance del índice de la Bolsa de Valores. Hace notar Quintana que hubo uno que no citó, pues sale francamente mal. Es el crecimiento económico. Quintana aborda cada uno de los 7 puntos. Las remesas alcanzaron a fines de julio 4.540 millones de dólares, el nivel máximo en cualquier mes, según dijo López Obrador. El columnista acepta esto, pero con mucho tacto precisa que este récord hay que agradecerlo a los programas de estímulos
que comenzó el gobierno de Trump y que ha fortalecido el de Biden. En todo caso, a ellos hay que colgarles las medallas. En otras palabras, en palabras mías, no es un triunfo de López Obrador ni de su gobierno, y su presunción está fuera de lugar. Sobre la inversión extranjera directa, en el primer semestre de este año, que según el presidente ha sido la mayor de la historia, Quintana precisa que, según datos de la Secretaría de Economía, la del primer semestre de 2020 fue mayor, puesto que alcanzó los 24,008 millones de pesos, o sea, 30,2% más que la de este año. Pero en realidad, dice Quintana, el récord histórico para un primer semestre corresponde al año 2013, cuando sumó 31,480 millones de dólares. Es decir, en este punto, el presidente presume simplemente una mentira, digo yo. El salario mínimo nominal es de 141,70 pesos, o sea, un 60% más comparado con el de noviembre de 2018, aunque en términos reales, es decir, medido por su capacidad adquisitiva, el salario mejoró solo 45,7%. De todos modos, según Quintana, es superior a todo lo visto hasta ahora, y deja implícito que es mérito del actual gobierno. La paridad del peso frente al dólar, que se ubica en 19 pesos con 96 centavos, representa una mejoría del 1,9% frente a los 20,34 pesos del último año de Enrique Peña Nieto. Desde que tenemos un sistema cambiario de libre flotación en 1995, es el mejor desempeño para el peso en los primeros 3 años de un sexenio, reconoce Quintana. Pero aclaro yo que comentaristas menos diplomáticos señalan sin ambajes que la estabilidad cambiaria es responsabilidad de la política monetaria del Banco de México, y López Obrador tampoco tiene en esto arte ni parte, como él pretende. El presidente ha insistido mucho en que su gobierno no ha endeudado más al país. No es correcto, dice tajante Quintana. Según la Secretaría de Hacienda, la deuda total del sector público era de 12,4 billones de pesos al terminar julio de este año, mientras que en noviembre de 2018, es decir, al inicio de su mandato, era de 10,7 billones. Por tanto, hay un incremento de 1,7 billones de deuda en lo que va de este gobierno. Es falso, por tanto, que no se haya contratado deuda en el actual gobierno. El índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, era 27,7% desde el inicio de este sexenio y hasta finales de agosto de este año. Pero en el mismo periodo del sexenio de Fox fue de 34%. Luego tampoco hay aquí el récord histórico que presume AMLO. Finalmente, las reservas del país están en 205,931 millones de dólares, cifra que sí es un máximo histórico para esta variable, reconoce el economista en cita. Pero esto también es enteramente resultado de la política del Banco de México, del Banjico, y de la entrada de los derechos especiales de giro a dichas reservas, precisa Quintana.
lo cual es una manera de decir que aquí tampoco tiene nada que presumir López Obrador. En resumen, pues, de los 4 récords ciertos de que alardeó el presidente, solo el incremento del salario mínimo es mérito suyo. Los otros 3 se los cuelga arbitrariamente para dar una imagen de éxito en el manejo de la economía del país y ocultar el desastre real en que nos debatimos. En los 3 restantes simplemente miente, aunque el tacto de Quintana sugiere que se trata más de ignorancia que de mala intención. A mi juicio, sin embargo, no son cosas mutuamente excluyentes y pueden darse las dos juntas al mismo tiempo, ignorancia e intención de engañar. Esto es en lo que concierne directamente a la economía, pero hay otros renglones de importancia decisiva para el país en los cuales tampoco se nos habló con la verdad. Alejo Sánchez Cano, también del Financiero, sintetiza otras mentiras e inexactitudes del mensaje, además de que ofrece más detalles reveladores sobre cuestiones como el crecimiento de la deuda y la falta de crecimiento de la economía, a pesar del rebote de 6% que se espera para este año. Solo a manera de ejemplo copio algunos de sus señalamientos. AMLO aseguró que ningún enfermo de COVID-19 se quedó sin atención médica y menos sin una cama de hospital. Dato más falso que una moneda de 27 pesos, dice el reportero. En los medios y redes sociales sobran los casos de que fue exactamente lo contrario. Los familiares de los enfermos y fallecidos pueden dar cuenta de que los dejaron morir en las calles y, en el mejor de los casos, en los autos que los transportaban a los nosocomios o en sus hogares. Y aquí, añado yo, no debemos olvidar que la pandemia y los muertos no son cosas del pasado, sino que siguen vivos y actuantes entre nosotros. Violencia, más de 92,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. En ese mismo periodo, con Enrique Peña Nieto, fueron 45,494. Desabasto total de medicamentos al aniquilar el sistema de compras y desaparecer el Seguro Popular. Como resultado de ello, un solo indicador: cientos de niños muertos por cáncer. Este gravísimo problema, digo yo, también sigue vigente. Fracaso del esquema completo de vacunación. A esto debemos agregar la manipulación electoral de las vacunas para elevar la votación a los candidatos de Morena en la elección pasada. La negativa rotunda a vacunar a niños y jóvenes menores de 18 años y el desorden en el manejo del biológico, que tiene extraviadas 18 millones de vacunas. 3.8 millones de nuevos pobres, dato del Coneval. Se habla de 1 billón de ahorros por la política de austeridad, pero nadie sabe dónde están. Presume que la corrupción bajó, pero siguen apareciendo videos de familiares recibiendo dinero y, como regla general, se privilegian las adjudicaciones directas en un 80% en lugar de las licitaciones públicas. Sánchez Cano resume: en donde se revise el informe presidencial, surgen las falacias, una tras otra, sin un prurito de vergüenza. Al final, intenta dar una explicación racional a tal conducta. Solo me referiré a la definición de mitomanía
como un trastorno del comportamiento. La persona que lo padece es adicta a mentir. El psicólogo Juan Moisés de la Serna, especialista en el tema, afirma que el mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás. En términos sociales y políticos, diremos que la mentira reiterativa busca confundir a la ciudadanía para que dude de la verdad aunque le conste. Quizá esto es lo que le pasa al secretario de Agricultura, que a pesar de que le consta que lo dicho por el presidente es absolutamente falso, guarda silencio. Y en términos mediáticos, la profusa difusión de la verdad del presidente logra infundir la duda ante verdades irreductibles. El Financiero, 2 de septiembre. A la vista de todo esto, no necesito mayor esfuerzo para demostrar que el ataque a Antorcha y a los antorchistas es solo una mentira más del mismo personaje. Lo dicho por especialistas y reporteros competentes es más y mejor de lo que yo pudiera añadir en defensa de mi organización. La conclusión final quiero y debo dejársela a la inteligencia, a la penetración intelectual y a la bonomía de los mexicanos, un pueblo tan sabio y tan noble como cualquier otro pueblo de la tierra. Muchas gracias.